buscan eso, formar espacios donde discutir sobre temas de relaciones internacionales con el propósito de comprender, no empatizar con las partes a fin de tener un mejor desde una edad universitaria. En este caso, contamos con 4 expertos de renombre que darán sus propias reflexiones sobre este conflicto que causa muchas preguntas abiertas, como si estaremos al inicio del fin, que seguramente ellos lo abordarán con perspicacia y mayor profundidad. Siendo así, las 11:06 de la mañana le doy el pase a Valeria Lavalle, que pertenece a CASIE, quien será la moderadora de este evento. Valeria, tienes la palabra. Buenos días con todos los presentes. Espero que se me escuche y se me vea bien. Para mí es todo un honor poder darle la bienvenida a esta conferencia virtual. Espero que sea de su agrado. Asimismo, también aprovechamos a agradecer a nuestros distinguidos ponentes y a todos los participantes que se han tomado el día de hoy, la mañana de un sábado, para poder acompañarnos en este evento y, tal como le mencionaría, poder aprender mucho más sobre estos 3 años del conflicto ruso-ucraniano. El día de hoy vamos a reflexionar justamente sobre este evento geopolítico, económico y social, y asimismo los posibles escenarios que se puedan brindar en un futuro. Para ello, pues contamos con un panel de expertos que nos van a poder ayudar a profundizar mucho más en estos puntos. Es así como le damos la bienvenida al magíster Francisco Belaunde, quien es abogado en Derecho Internacional, posee una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Derecho en París y un máster de estudios avanzados en terrorismo por la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Lima y docente de Política Europea y Relaciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola. Además, es conductor del programa de YouTube Hablemos del Mundo, al cual les animamos a seguir. Además, le damos la bienvenida al doctor Jorge Ortiz, capitán de fragata en retiro, especializado en Historia Marítima e Imperial Británica en Queen Marine College, Universidad de Londres, maestro en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval de Perú y doctor en Historia Marítima por la Universidad de San Andrew, Escocia. Ha participado en las negociaciones de paz con Ecuador, habiendo sido director ejecutivo nacional del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo Perú-Ecuador, jefe institucional, Archivo General de la Nación y fundador y presidente del Instituto Peruano de Economía Social de Mercado y del Instituto Peruano de Economía y Política. Ejerce la docencia en la Escuela Superior de la Guerra Naval y en la Universidad Nacional Mayor San Marcos es director del Departamento Académico de Ciencias Jurídicas y Políticas. Además, contamos también y le extendemos la bienvenida al doctor José Saavedra, abogado y director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Comparado, quien posee estudios de posgrado en Derecho Comparado por la Universidad de París Panteón Assas y estudios doctorales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Internacional Público del Colegio de Abogados de Lima. Además, se desempeñó como director académico y decano interino de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú durante 2019, 2009 y 2010. Finalmente, pero no menos importante, le extendemos la bienvenida al magíster Anthony Medina, quien cuenta con un doble magíster en Políticas Públicas, Gobernanza y Desarrollo por la Erasmus University Rotterdam en Países Bajos y la University of York en Reino Unido. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con segunda especialidad en Historia Económica de la Universidad de Buenos Aires. Graduado en U.S. Foreign Policy and Program de la Universidad Delaware y profesor visitante de la Universidad de Antioquia de Colombia. Es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Asimismo, investigador asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos y miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Exdirector de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Nuevamente, muchas gracias a cada uno de nuestros ponentes por acompañarnos esta mañana y poder compartir sus conocimientos con todos nosotros. A continuación pasaré a comentarles las dinámicas de intervención. Se va a contar con diferentes preguntas que se van a abrir para los ponentes. Se van a contar aproximadamente con unos 10 a 15 minutos para que puedan responderlo. Esto se entendería como unos 3 a 4 minutos por ponente para que puedan brindar sus opiniones al respecto de la pregunta. Y el orden que se va a trabajar va a ser iniciar con el magíster Francisco Belaunde, pasamos con el doctor Jorge Ortiz, posteriormente con el doctor José Saavedra y finalizamos con el magíster Anthony Medina.
Asimismo, invito a que los ponentes pues, puedan prender sus cámaras para poder estar listos para darle inicio a esta conferencia. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Como les comento, vamos a iniciar con lo que son las rondas de preguntas para darle inicio a este evento. Y partimos con la primera pregunta. Desde sus perspectivas, ¿cuáles han sido los principales cambios estratégicos, militares y diplomáticos en el conflicto en estos 3 años? Iniciamos dándole la palabra al magíster Francisco Belaúnde. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los participantes, por supuesto a mis colegas que van a participar en esta actividad. Veo varios exalumnas, exalumnos que están ahí también. Un gusto otra vez interactuar con ustedes. Y bueno, pasando al tema. Bueno, hay que distinguir lo que ha pasado en los últimos 3 años de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque claramente, desde el punto de vista estratégico, geopolítico, en un inicio Estados Unidos estaba totalmente alineado con Ucrania, además, por supuesto, en coordinación con los países europeos, ¿no? Desde el inicio, Estados Unidos se instauró, junto con los europeos, sanciones muy fuertes contra Rusia y también, por supuesto, comenzaron a enviar armamento a Ucrania, además de darle apoyo financiero. Entonces, había claramente una división. Estaba, por un lado, las democracias occidentales, ¿no? Y por otro lado, Rusia, con apoyo que poco a poco se fue dando de China, por un lado, aunque China nunca dio apoyo militar, ojo. Además, China nunca tampoco es que haya aceptado formalmente la anexión de los territorios ucranianos, ¿no? Pero sí, evidentemente, tiene una relación muy cercana con Rusia, no es exactamente una alianza, pero sí una relación muy cercana de apoyo, y entonces China de alguna manera ha estado supliendo las necesidades de Rusia en una serie de mercancías, productos a los cuales ya no tenía acceso por el embargo occidental, o en todo caso mucho menor cantidad, porque es verdad que también están llegando a través de Turquía y a través de Georgia en particular, ¿no? Y entonces China, de alguna manera, además es un país que ha aprovechado para comprarle más gas y petróleo a Rusia, por supuesto a un precio menor, y sobre todo le está haciendo llegar una serie de artefactos, ¿no? Electrodomésticos y demás que de alguna manera ya no estaban llegando a Rusia, por lo menos aquellos de origen occidental. Y lo importante con eso es que esos aparatos tienen chips. Ustedes saben que ahora, ¿no? Todo aparato electrodoméstico tiene de todo tipo de electrónicos, o lo que uno quiera, tiene chips. Y esos chips pueden ser adaptados para armas, ¿no? Entonces Rusia que antes recibía chips que después que compraba, digamos, fabricaba armas con chips occidentales, aunque parezca extraño, pues comenzó a recibir estos aparatos, refrigeradoras y demás que comenzó a adaptar en las armas, en misiles y cosas que tenía, ¿no? Entonces China para todo efecto práctico, es un aliado importante. Claro, eso implica, como no, que ahora China es un país que domina mucho más la economía rusa que antes, ¿no? Algunos hablan incluso que Rusia se está convirtiendo en una especie de colonia económica china, ¿no? Lo cual es contradictorio con la visión ultranacionalista de Putin. Y por otro lado, como saben también, pues Rusia ha tenido de su lado a Irán, que le ha estado proveyendo de drones, ¿no? Que Rusia utiliza masivamente contra Ucrania. Y, como no, Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte que ha estado dándole, ahí sí hay una alianza con Rusia, ¿no? En el sentido que se van a dar asistencia en caso que uno de los dos sea, entre comillas, agredido por otro país.
Y en ese caso, Corea del Norte lo que sí está dando, entre otras cosas, porque ustedes saben que Corea del Norte, su armamento es de concepción rusa, ¿no? Entonces, las municiones para los cañones se adaptan perfectamente al armamento ruso. Entonces, está dando municiones, está dando misiles y, como no, también en los últimos meses está proveyendo de soldados, ¿no? Que parece han tenido serios problemas porque no conocen el terreno de batalla y han sufrido enormes pérdidas. Pero en todo caso es un apoyo para Rusia, ¿no? Entonces, había pues esta división muy clara, ¿no? Y por supuesto, por el otro lado, a nivel de otros países, pues la mayoría de los países de la comunidad internacional han condenado la invasión rusa, ¿no? De manera aplastante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero eso sí, no han ido hasta, por ejemplo, darles sanciones a Rusia, claro, de manera muy simbólica, ¿no? Porque, claro, no quieren tampoco, muchos de estos países, el llamado sur global, no quieren tampoco romper relaciones con Rusia, porque muchos de ellos, para empezar, el Perú, por ejemplo, también tiene armas de concepción, armas rusas, ¿no? Entonces eso es importante también. Y otros países igual, Rusia está muy presente en una serie de países. Y además también por el hecho que se consideraba que los occidentales son bastante hipócritas porque dicen que condenan efectivamente la invasión a Rusia, que tiene que ser condenada, pero que son muy condescendientes con Israel, ¿no? Y efectivamente, pues esa crítica efectivamente tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, bueno, ok, condenamos la invasión, pero eso sí, no podemos ir más allá, ¿no? Más allá de los esfuerzos diplomáticos de los occidentales. Pero eso ha sido hasta hace 3 años. Perdón, hasta hace un mes, ¿no? Que asume Donald Trump y ahí cambia totalmente, ¿no? Para empezar, para Donald Trump ya se ha visto que los aliados no existen, no hay aliados, ¿no? Por eso es que amenaza, ¿no? Incluso a Canadá, ¿no? Con aranceles, amenaza con tomar Groenlandia, que pertenece a un país aliado como es Dinamarca. Entonces, para Donald Trump los aliados no existen, ¿no? Y además, él tiene obviamente una simpatía por Vladimir Putin, ¿no? Se sabe pues, que Donald Trump tiene una debilidad por los dictadores, porque probablemente coincide con su visión política, si uno además se refiere a lo que está pasando actualmente. Pues, bueno, en todo caso, coincide con su misión interna. Ustedes han visto últimamente varios escándalos, ¿no? Steve Bannon, había una reunión, ¿no? De conservadora en Estados Unidos que ha reunido a varias personas, líderes europeos de extrema derecha, y también se incluye a Steve Bannon, un ideólogo de Donald Trump que trabajó para él en su primer gobierno, después parece que una especie de distanciamiento y que ha hecho pues un saludo nazi, como también un mexicano, y antes el señor Elon Musk también un saludo que muchos interpretaron como nazi, ¿no? Entonces, bueno, hay evidentemente una identidad ideológica con Putin porque él también tiene pues, para resumir de alguna manera, una ideología anti-woke, por decirlo de alguna manera. Entonces, y esto se ha visto, y además, claro, como decía, para Estados Unidos no hay aliados, ¿no? Entonces, la relación con los europeos se ha complicado bastante, ¿no? Ya ha dicho prácticamente que no va, el tema de la seguridad de Europa prácticamente no le concierne a Estados Unidos. Es posible que Donald Trump se retire de la OTAN y que comience a retirar tropas, ¿no? de Europa, ¿no? Así que bueno, hay una realidad ahora geoestratégica muy distinta y además acá hemos visto cómo Donald Trump dice que el agresor no es Ucrania sino Putin, ¿no? Ha atacado brutalmente a Putin diciendo que es perdón, a Zelensky, diciendo que es un actor mediocre, un actor de relativo éxito, que es un dictador, no dice lo mismo de Putin, ¿no? Entonces, pues y además ahora está exigiéndole a
Ucrania, que firma un documento por el cual le cede la mitad de sus ingresos de explotación de recursos naturales y en particular gas, petróleo y también, sobre todo, minerales estratégicos que sirven para la producción de chips y demás, ¿no? Este, y entonces, bueno, con eso creo que ya me están diciendo que ya he terminado con la respuesta a esa pregunta. En todo caso, para resumir, estamos en un momento sumamente distinto del que teníamos hasta hace un mes, digamos. Muchas gracias por su respuesta, Magíster Belaunde. Justamente ahora vamos a pasar con el doctor Jorge Ortiz para que también nos pueda dar unas palabras en esta pregunta un poco de bienvenida para ir abriendo el espacio, el evento para las futuras discusiones que vamos a desarrollar a lo largo del evento. Entonces, muy buenos días, doctor Ortiz. Le pasamos la palabra para que puedan seguir. Ok, muchas gracias. Esto, a ver, toda guerra en realidad es un acto político, ¿no? Que emplea una serie de elementos del poder para imponer una voluntad sobre la otra. Entonces, cuando la pregunta se centra en cuáles son los principales objetivos militares y políticos, eh, creo que hay que precisar esto un poco en los 4 minutos que tenemos pues, asignados, ¿no? Mi percepción, no necesariamente mi simpatía, pero mi percepción es que Rusia busca validar y consolidar lo que la población prorrusa o rusa de Ucrania ha planteado desde hace más de una década, que es decir, quieren seguir siendo rusos, ¿no? Esto evidentemente es lo que llevó al inicio o a los antecedentes de esta invasión, que son los sucesos a partir del año 2014. Eh, la intervención rusa acá se tuvo 2 fases, ¿no? Una primera fase en la cual el objetivo político ruso era sacar a, a Ucrania, sacar del poder a Zelensky, llevándolo a una situación de crisis total con la posible toma de Kiev. Eso fracasó. Eso fracasó porque, bueno, Zelensky tuvo el respaldo de, como ha explicado Francisco Belaunde, de Estados Unidos y de la OTAN para poder resistir. Pero luego han venido las otras operaciones en las cuales creo que Rusia ha obtenido lo que buscaba, es decir, la posesión de los territorios del Donbass y establecer una línea defensiva, bueno, más que una línea defensiva, un espacio defensivo muy difícil de ser penetrado. Entonces, mi sensación es que Rusia está logrando lo que se planteó. Y la situación de Ucrania se ha tornado crecientemente compleja porque toda guerra implica un desgaste, una inversión, significa un gasto, no solo humano, económico, un desgaste en las relaciones internacionales que ha llevado a que se ha agudizado ahora por la actitud que ha tomado el presidente de Estados Unidos. Veo que la, el objetivo que puede haber tenido o que tiene Ucrania, que es preservar su integridad territorial, va a ser muy difícil de poder prevalecer. En una guerra se enfrentan 2 voluntades, ¿no? Usando el poder militar, usando la estrategia, usando la inteligencia, usando la economía, usando las alianzas y todo esto. Y en la medida en que una de estas voluntades pueda prevalecer, la otra parte va a tener que entender que simple y llanamente ya no puede continuar. Nadie niega
y es imposible negar la valentía con la cual Ucrania se ha defendido. Pero las guerras no se ganan con valentía pura. La guerra es una situación compleja en la cual interviene una diversidad de factores y al final es una voluntad que logra doblegar la resistencia contraria. En ese sentido, yo creo que el objetivo político ruso se ha mantenido en el tiempo, ha sufrido algunas variaciones en la medida en que el despliegue militar no ha podido obtener una solución rápida, que fue el inicial impulso sobre Kiev, pero se ha mantenido. Y el despliegue o el esfuerzo ucraniano eh, lamentablemente se ha estancado y no veo una solución eh, favorable en el plazo inmediato o mediato. Eso es lo que podría comentar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Vamos a pasar rápidamente con un breve comentario del doctor Saavedra para justamente esta apertura del evento. Doctor Saavedra, le cedo la palabra. Y recordar que son unos breves 4 minutos para pasar a las correspondientes ponencias. No se escucha muy bien, ¿no? Bueno, sobre la pregunta que se ha formulado sobre los principales cambios militares y diplomáticos, considero que hay que tener en cuenta que esta es una decisión esencialmente política, ¿no? De orden interno, y que el factor que vamos a encontrar determinante en estos últimos tiempos es desde la elección del presidente Trump en los Estados Unidos, ¿no? Y luego ya su juramentación. En este momento estamos dentro de los 100 primeros días de su gobierno, y entonces los cambios se han dado en función de cuestiones de política interna, que como consecuencia han llevado a un cambio en cuanto a la estrategia tanto militar como diplomática, ¿no? Un simple ejemplo puedo dar: durante el mandato de Biden, ¿no? Las armas que ofrecieron los Estados Unidos tenían como objetivo, ¿no? Y fueron muy enfáticos en decirles a Ucrania de que no iban a ser utilizados contra el territorio ruso, sino en defensa de la soberanía de Ucrania, por ejemplo. Cuestión que cambió un poco más adelante, ¿no? Y cuestión que ha cambiado ahora con la elección del presidente Trump, que exige la firma de un contrato para la explotación a manera de garantía de los gastos que ha tenido Estados Unidos. Entonces, ese es un claro ejemplo cómo durante el mandato de Biden, por cuestiones de orden interno, esto ha cambiado en la relación política que habían con los republicanos y los demócratas, y cómo ha cambiado ahora con el presidente Trump. Entonces, estos cambios estratégicos, políticos, perdón, diplomáticos y militares están en función de decisiones políticas relacionadas a cuestiones de orden interno, como es el caso de los Estados Unidos. Esa sería mi respuesta, señor. Muchísimas gracias, doctor Saavedra. Rápidamente pasamos con el magíster Anthony Medina para que nos pueda dar su breve comentario respecto a la pregunta. Ya, correcto. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha bastante bien. Ya, muy bien. Bueno, a ver, lo que nosotros tenemos que entender es que aquí hay un cambio fundamental, tanto en el enfoque de la política exterior del presidente Trump, que está profundamente ligada al intento de cambio forzado del modelo económico estadounidense a partir de toda esta nueva política de aranceles y esta nueva orientación hemisférica con respecto a estos dichos que no son solamente retórica, ¿no? Cuando habla de anexarse Canadá como el 51 estado de los Estados Unidos, o de comprar Groenlandia, o de recuperar el control del canal de Panamá, del cual argumenta está bajo control chino. De un lado, Estados Unidos busca regresar al modelo industrial de lo que fue su época dorada en los años 50 y 60. Y del otro, Estados Unidos está también buscando recalibrar los términos de la hegemonía que tiene como primera potencia militar mundial. Y esto lo está haciendo a través de dos herramientas. De un lado,
la diplomacia directa, ¿no? Vuelve el unilateralismo estadounidense para la resolución de los conflictos internacionales, y del otro, que esto, digamos, podemos de repente discutir esto después porque da para todo un tema, la recalibración de su complejo militar industrial. El complejo militar industrial, del cual ustedes saben, el presidente Eisenhower advirtió en los años 50 en su discurso de desmedida, ¿no? Es decir, Estados Unidos es el único país del mundo que tiene 750 bases militares alrededor del planeta, pero Estados Unidos al mismo tiempo también es el formador, el creador de este orden internacional post Segunda Guerra Mundial, basado, bueno, en el uso de organismos internacionales como Naciones Unidas, en la hegemonía del dólar como moneda de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo que reemplaza a un modelo anterior de diplomacia que señalaba Kissinger se practicó durante 300 años, eh, está siendo fuertemente cuestionado por los Estados Unidos, porque se considera que este modelo, tanto de hegemonía política a través de la transformación de Estados Unidos, de un país industrial a un país, digamos, cuya mayor industria es la industria armamentística y bueno, el sector financiero, eh, está fuertemente cuestionado tanto por el establishment de la gente que hoy día acompaña a Trump en el gobierno, como como de los trabajadores blue collar que sienten que han perdido sus empleos con la deslocalización de puestos de trabajo en China y en el sudeste asiático en particular, ¿no? Entonces, la resolución del conflicto en Ucrania pasa también por una, digamos, y esta es una hipótesis que yo tengo, por equivocarme, por una renegociación de los términos de lo que es el negocio de las armas en los Estados Unidos, ¿no? Tanto el ministro Hagseth de Defensa ha señalado que que va a sostener conversaciones trilaterales con China y con Rusia para bajar el gasto militar digamos, en un 50% en los próximos 8 o 10 años. Y del otro lado, um, el propio secretario, Marco Rubio, habla sobre una hegemonía estadounidense que no es perpetua, sino es excepcional, ¿no? Lo que él señala es, bueno, tuvimos una hegemonía con un sistema unipolar luego de la caída de la Unión Soviética, pero ahora debemos pasar a un modelo mucho más acotado, ¿no? Y este modelo más acotado implica pues una cierta hegemonía continental en el norte de América, eh, que es algo más sostenible que una hegemonía mundial basada pues en intervenir militarmente alrededor del planeta, lo cual efectivamente y el propio Trump lo ha señalado es insostenible. Entonces, yo creo que el enfoque del presidente Trump va por ahí, ¿no? Es decir, no podemos entender los cambios en la política exterior de los Estados Unidos si no entendemos primero los cambios que el presidente Trump quiere lograr en su modelo económico, ¿no? Y esto está fuertemente también relacionado con un aumento de las tensiones con México y con América Latina por motivo por motivo de la situación de los cárteles, ¿no? Yo voy a terminar acá y en la siguiente ronda continuaremos. Podemos seguir hablando sobre esto. Gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes por habernos dado su opinión y así poder adentrarnos mucho más en lo que es este tema sobre el conflicto ruso-ucraniano, poder ponernos un poco más en contexto sobre lo que está aconteciendo, sobre lo que ha ocurrido en los 3 años, pero también cómo nos encontramos actualmente a la fecha, ¿verdad? A continuación, le vamos a dar pase al magíster Francisco Belaunde, quien nos va a hablar durante unos 15 minutos sobre las relaciones internacionales en el contexto del conflicto. Posteriormente pasaremos con el resto de ponentes para que también puedan brindarnos su presentación. Le brindo la palabra magíster Francisco Belaunde. Bueno, en realidad de alguna manera adelanté un poco lo que estaba pensando respecto de las relaciones internacionales en el contexto de conflicto, ¿no? Como dije, ¿no? O sea, estamos en una era totalmente distinta. Es verdad que, digamos, lo que han señalado mis colegas, hay pues un mundo, digamos, o sea, pues hay un mundo, digamos, que no hay una unipolaridad que en un momento dado pudo haber existido, ¿no? Ahora, es una situación también distinta a la que se dio, ustedes recordarán,
cuando en la época de Bush hijo, en ese momento el gobierno de Estados Unidos estaba muy influido por los llamados neoconservadores, ¿no? Los neoconservadores eran una especie de grupo ideologizado que pensaba que Estados Unidos, habiendo ganado la la Guerra Fría, tenía todo el derecho de imponer al mundo su modelo, ¿no? Democracia, capitalismo, e imponerlo incluso por la fuerza, ¿no? La invasión de Irak, que por supuesto violó el derecho internacional público, fue una especie de estrategia que para los norteamericanos, hay varias razones detrás de esta invasión, ¿no? Hay un tema también, por supuesto, aunque parezca increíble, había un tema religioso, puede parecer increíble, pero no hay que olvidar que en ese momento el señor Bush estaba rodeado de evangélicos, él mismo se consideraba evangélico, que decían que había que hacer todo lo posible para permitir, digamos, que Israel recuperara los territorios bíblicos, ¿no? Entonces había que, para que después de eso Jesús regrese a la tierra. En fin, una cosa un poco extraña, pero era lo que en ese momento se mencionaba y había un discurso a ese respecto. En todo caso, era una visión donde Estados Unidos básicamente lo que hizo fue invadir Irak para poner un gobierno democrático y ahí generar un efecto dominó en los países árabes, ¿no? Y que se volvieran democráticos y de esa manera luchar contra el terrorismo. Una teoría que por supuesto fracasó. La posición ahora de Donald Trump es totalmente distinta. Él no quiere intervenir en el mundo. Él pertenece a una corriente aislacionista, ¿no? Que ha estado históricamente muy presente en Estados Unidos, que incluso impidieron de mucho tiempo que Estados Unidos entrara a las dos guerras mundiales, ¿no? Al final entraron. Él pertenece a una corriente que no quiere que Estados Unidos se involucre en conflictos que no le corresponden. O sea, rechaza lo que es el orden internacional basado en reglas, ¿no? Que tenía de alguna manera como garante, además como iniciador de este orden con la creación de Naciones Unidas y todo el derecho internacional que se ha ido construyendo desde entonces, a Estados Unidos como una especie de garante hasta cierto punto, para más ser un garante que de cuando en cuando violaba ese propio orden que ellos habían contribuido a formar, ¿no? Pero que de alguna manera una especie de garante, una especie de policía, si se quiere, ¿no? Para hacer cumplir el derecho internacional público. Para Donald Trump, para empezar, el derecho no, para empezar, incluso a niveles internos, el derecho no es un tema, ¿no? Él mismo ha dicho en un tuit que quien salva a su país no viola la ley, ¿no? Es decir, él está encima de la ley y las decisiones que él toma como quieren salvar a Estados Unidos, pues no pueden ser cuestionadas, ¿no? Que sus decretos no pueden ser cuestionados, ¿no? Entonces, para empezar, el derecho no le interesa a nivel interno y a nivel externo tampoco, ¿no? Porque, como ustedes están viendo, él ha decretado, o en todo caso amenazó con aranceles a países con los cuales Estados Unidos tiene tratados de libre comercio. Entonces tú no puedes violar el Tratado de Libre Comercio amenazando con poner aranceles. Y además ahora está planteando, bueno, por cierto, también también instaurado aranceles contra la importación de aluminio y acero. Y además ha planteado digamos, aranceles recíprocos con todos los demás países del mundo en violación de las reglas de la OMC, Organización Mundial de Comercio, que son reglas que han sido negociadas durante décadas, o sea, décadas de esfuerzo, ¿no? En este momento pueden ser totalmente echadas por la borda por el señor Donald Trump. Y es muy grave que la primera potencia del mundo viole abiertamente el derecho internacional, porque hay que ver otra cosa también. Antes, cuando había violaciones de derecho internacional, por lo menos los países que lo violaban buscaban tener algún tipo de argumento jurídico. Y no estamos actuando porque el país nos está amenazando o está a punto de atacarnos. Ahora no, Donald Trump ha dicho abiertamente, yo quiero el canal de Panamá, quiero Groenlandia, quiero Gaza porque yo lo quiero. No hay ninguna justificación jurídica. Entonces, eso te dice que en Estados Unidos ahora hay una persona que trastoca totalmente las relaciones internacionales, que deja de lado el orden internacional con reglas, ¿no?
y que, claro, es básicamente instituir un sistema donde el más fuerte obtiene lo que quiere, tenga razón o no. El tema jurídico queda de lado. Simplemente yo tengo razón porque tengo la fuerza. Y claro, él está, por lo tanto, favorable a esa concepción de Putin de las zonas de influencia. Él considera que Putin sí tiene razón en molestarse porque la OTAN ha llegado hasta sus fronteras, hasta lo que debería ser su zona de influencia, porque históricamente han sido parte o del Imperio Ruso, de la Unión Soviética o de la zona de influencia en la época del Pacto de Varsovia. Entonces, claro, ha cambiado totalmente en las relaciones internacionales globales, ¿no? Porque ya no cuenta el derecho internacional público, no cuenta el orden sobre las bases de reglas, sino que pasamos a una era donde está Estados Unidos que ha dicho yo puedo hacer lo que me da la gana, básicamente. Entonces, en el caso de Rusia, él está interesado, obviamente, primero porque hay razones ideológicas, de identidad ideológica, y después también quiere hacer negocio con Rusia. Lógicamente, es un negociante, básicamente, ¿no? Entonces, le interesa, sí, cómo no, esta propuesta que le ha hecho Putin, ¿no? De que las empresas norteamericanas vuelvan, ¿no? A tener, explotar o comiencen a explotar los recursos de gas y petróleo en Rusia. Entonces, todo es un tema, y además el propio vicepresidente, ¿no? Que dijo que todos estos temas de valores que, relacionados con las reglas del orden internacional son, lo ha dicho así, es basura, ¿no? Utilizó el término de basura, no recuerdo el otro término que utilizó, son basura de los liberales, de los globalistas, ¿no? Entonces, eso no cuenta. Entonces, claramente, eso es lo que hay ahora. Un gobierno en Estados Unidos que incluso podría llegar a aliarse con Rusia, ¿no? Si es que finalmente Ucrania rechaza este acuerdo para que Estados Unidos le ceda, ¿no? Le ceda sus recursos naturales, los minerales, hasta 500.000 millones de dólares. Aparentemente, la segunda versión del texto no ha cambiado mucho respecto a la primera, que fue la que rechazó Zelensky, ¿no? Casi no ha cambiado nada, y entonces es una especie de chantaje, de alguna manera, para Ucrania. Por lo menos así lo ven, así lo declaró uno de los responsables ucranianos. Entonces, es eso. Básicamente es America First, y America First, si hay que aplastar a los demás para conseguir lo que yo quiero, pues lo voy a hacer, ¿no? Es un cambio total de relaciones internacionales, donde también el soft power, ¿no? Que forma parte integrante de las relaciones internacionales, para Estados Unidos no tiene tanta importancia. Por eso, más allá del debate ideológico, lo que uno quiera, es que está reduciendo al mínimo la cooperación de Estados Unidos, en particular desactivando USAID. Entonces, es una visión totalmente distinta. Hay un actor ahora que abiertamente rechaza el derecho internacional, ¿no? Y que está dispuesto a cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Ese me parece que es el cambio fundamental de las relaciones internacionales en estos momentos. A continuación, vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, el doctor Jorge Ortiz, quien nos detallará un poco más sobre la geopolítica del conflicto ruso-ucraniano, las reconfiguraciones regionales y globales. Le damos el pase, doctor Ortiz. Valeria, ¿podrías repetirme lo que has dicho, por favor, que no te escucho muy bien? Mil disculpas. Comentaba que le dábamos pase a que pueda brindar su ponencia respecto a la geopolítica del conflicto ruso-Ucrania, la reconfiguración regionales y globales. Ok, gracias. Bueno, mire, esto ya parte como un vicio de historiador. Vivimos en un periodo determinado, pero este periodo repite situaciones que han sucedido antes en la historia humana, es decir, una potencia dominante que antepone sus intereses a todo lo demás y que lamentablemente eh, está en condiciones de hacerlo. Y esto pasó con Roma, pasó con España, pasó con Inglaterra, Gran Bretaña, vamos, las potencias, todos somos iguales ante la ley, pero no somos tan iguales, ¿no? Lo que está haciendo Trump, evidentemente, cambia el escenario, como ha explicado Francisco de la Hunde,
en muchos casos se pone por encima del derecho, pero es más o menos lo que ocurre, lo que ha ocurrido siempre a lo largo de la historia humana. ¿Qué tenemos en este escenario? Estados Unidos o Trump va a privilegiar los intereses propios, los intereses de Estados Unidos. Y eso lo ha llevado a plantear propuestas que podemos considerar descabelladas en torno a Groenlandia, Canadá, a Panamá. Y también respecto a Europa, ¿no? Europa que de alguna manera empujada o alentada por Estados Unidos fue incorporando a países del este europeo a la OTAN, configurando una suerte de, o haciendo que Rusia se sintiera amenazada. Ahora está en una situación en la cual el aporte económico norteamericano parecería estar en peligro. Entonces, bueno, los europeos van a tener que pensar cómo se organizan en torno a las posibilidades de su propia defensa, ¿no? Eh, la seguridad es un bien caro, costoso, y evidentemente la tecnología actual la hace crecientemente más costosa y más efímera, ¿no? Los cambios tecnológicos van corriendo muy rápidamente. Estados Unidos o Trump está de alguna forma eh, acercándose a Putin. Ahora, hay que entenderlo también en una mirada más larga. Hará 60 años, Estados Unidos comenzó a acercarse a China para restarle poder a la Unión Soviética. China tiene todavía algunos problemas fronterizos con, bueno, la Unión Soviética entonces y con Rusia actualmente. ¿Por qué? Porque, bueno, el principal rival de Estados Unidos en esa época fue la Unión Soviética. Entonces, buscando quitarle un poco de apoyo, comenzó a acercarse a China. Ahora su principal rival no es Rusia, por lo menos desde mi punto de vista, es China. Y lo que estaría haciendo, o lo que podría entenderse que hace Putin, perdón, lo que hace Trump, es acercarse a Putin un poco para restarle, no voy a decir apoyo, pero para acercarlo a Estados Unidos en esta pugna que es de más largo aliento, que es la pugna o la rivalidad que actualmente existe entre China y Estados Unidos. O sea, mi percepción camina por ahí. Claro, en medio está lo de Ucrania, pero hay un reordenamiento. En medio está el tema de las exigencias que le pone Estados Unidos sobre el tema de tierras raras. Eh, pero bueno, la verdad es que ha invertido una enorme cantidad de dinero y lo que está tratando de hacer es asegurarse eventualmente el retorno de ese dinero con un recurso que es importantísimo para las nuevas tecnologías. Entonces, me parece que es un cambio radical, es una reorientación hacia lo que vendría a ser el principal rival de Estados Unidos, que en eso creo que no hay duda, es China, y en ese esfuerzo está tratando de desprenderse de algunos otros elementos y reorientando su mirada espacial, geopolítica, hacia ese contrincante que tiene en cuanto a la pugna por el poder. China está en camino de ser la primera potencia económica y eventualmente no aún un rival militar importante. Esa es mi mirada. Bueno, gracias por su ponencia, doctor Ortiz. A continuación, vamos a pasar
con el doctor José Antonio Saavedra Calderón, quien nos va a hablar sobre las elecciones del orden internacional desde el conflicto. Le damos la palabra. Muchas gracias. Primero quisiera aprovechar para saludar y felicitar a los organizadores de este webinar, de esta conferencia. Y segundo, quiero resaltar mi reflexión, ¿no? Porque creo que ese es el título de la conferencia, la reflexión a los 3 años del conflicto entre Rusia y Ucrania o viceversa. Quiero empezar esta reflexión a partir de un acontecimiento que para mí es importante, que es la pandemia del año 2020. Cuando ocurre la pandemia no hace sino, digamos, mostrar con mayor notoriedad las grandes diferencias que existen en el mundo, ¿no? En la sociedad internacional, ¿no? Sobre todo en las potencias que existen en el mundo, tales como la China, los Estados Unidos, Rusia, los grandes estados, los imperios, ¿no? Detrás del rol importante o la influencia que puedan ejercer en determinado momento, en la coyuntura actual, por ejemplo, no deja de ser un estado que detrás tiene toda una historia imperial. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, también a pensar que en términos de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría significó, el inicio de la Guerra Fría y luego el término de la Guerra Fría al final de los 80, no significó necesariamente el triunfo de la democracia liberal occidental, ¿no? Ni tampoco la derrota total de la Unión Soviética, sino una especie de retirada, porque hemos visto que con los años Rusia se ha repotenciado y vuelve a ser un actor importante, relevante e influyente en el marco de las relaciones internacionales. Lo que destaco de esta, digamos, pandemia en el año 2020 es un elemento importante para mí, el tema de la migración, ¿no? Las migraciones comienzan a sentirse con fuerza en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina ya habían empezado por el tema de Venezuela, pero juega un papel relevante porque tiene un impacto en las políticas o en los gobiernos que salen elegidos, que entienden a la migración como un problema. Y de hecho la migración irregular, la migración no formal, lo que afecta es la economía formal, ¿no? La economía informal es la que afecta el crecimiento económico de un país y la situación económica es la que lleva a ciertas propuestas extremas para poder resolver los grandes problemas de las democracias occidentales. Detrás de esta coyuntura, entonces, tenemos una confrontación, primero geopolítica, entre lo que es los Estados Unidos y la China. Ese es el marco en el cual estamos en esta pandemia y vemos que esto se va, digamos, desarrollando con el tiempo a través de la aparición de otros actores, ¿no? Como Rusia, por ejemplo, en el marco de las nuevas discusiones de la etapa en la cual muchos dicen que estaríamos ante la gestación de un nuevo orden internacional. Todavía no un nuevo orden internacional. Quizá la pregunta sería pertinente a partir de esta reflexión, al final de lo que les voy a decir, pero esencialmente es de esta gestación de un nuevo orden internacional, qué es lo que significa, cuál es el rol de los estados. Dice en esta coyuntura, ¿no? Posterior a la pandemia, la época post-pandemia, la recuperación de las economías, las crisis políticas en muchos de los países, en Perú, por ejemplo, ¿no? Los Estados Unidos, Europa, donde el nacionalismo regresa con fuerza en las elecciones debido justamente a la serie de desafíos económicos, políticos y sociales que enfrentan los países. Es en este contexto que Rusia, ¿no? Ante la amenaza de la expansión de la OTAN, decide y toma una decisión de reconocimiento de 2 estados de territorio ucraniano y finalmente una operación militar que dura hasta el tiempo de hoy. Una situación militar en la cual no se puede comparar la superioridad de uno frente al otro. Hay una parte que tiene armamento nuclear, hay otra parte que no la tiene. Y todo en realidad es una cuestión de tiempo. De un lado, el mundo occidental, a través de Europa, ha tenido un apoyo constante y permanente a favor de Ucrania, y en cambio los Estados Unidos ha sido un apoyo más bien prudente, ¿no? Si bien ha sido notorio de entregar armas, en un principio lo hizo, pero con la finalidad de que no sean utilizados en territorio ruso. Luego, en función de sus encuestas, las encuestas en los Estados Unidos también señalan que ellos están a favor, la población, a que se encuentre una solución
pacífica, ¿no? Que se llegue a un acuerdo, que se llegue a un fin de la guerra, ¿no? Que es un elemento importante porque el país que más ha apoyado económicamente y militarmente en su opinión pública interna tiene ya un mensaje, es decir, que esa guerra tiene que terminar, que creo que es un elemento que Trump lo ha sabido canalizar mediante su lenguaje, en su forma de ser, en estos 100 primeros días, pero lo ha canalizado. Esa es una de las grandes diferencias que tiene con Biden. Finalmente, me parece que en este contexto, lo que ha hecho Rusia es saber esperar. A pesar de todo, son los que están en condiciones de resistir, porque tienen una mayor capacidad de armamento, quizás una mayor también cantidad de tropas que puedan confrontar este tipo de situaciones independientemente del hecho que hay que analizar. Cuando Rusia, creo que toma esta decisión, no debe haber dejado de lado el análisis y el perfil de quién es la persona que preside Ucrania, ¿no? No es un político profesional, es más bien un actor que viene probablemente de un sector que no estará en las mejores condiciones para confrontar una guerra y lo que esto significa. Y sobre todo el fin de una guerra, ¿no? Sí, vamos a ver, quizás las noticias en estos últimos días han sido llamativas en el sentido que Rusia y Estados Unidos se reúnen para recomponer sus relaciones y uno de sus aspectos es el poner el fin a la guerra, lo que ha llamado la atención y la sorpresa de los países europeos y de otros países también en el mundo. Sin embargo, no es la primera vez que este tipo de circunstancias se dan. Recuerdan ustedes, en la época de la guerra del conflicto de los misiles, sucedió lo mismo, ¿no? Rusia y Estados Unidos encontraron un acuerdo independientemente de la postura de Cuba. O incluso, sin ir muy lejos en la experiencia del Perú, una de las dificultades que tuvimos en el tema de la guerra con Chile era que nuestro presidente había sido detenido, llevado a Chile, no había con quién negociar, y entonces había que encontrar una fórmula. Ya la presión que hacían los estados vecinos, porque los estados latinoamericanos y Estados Unidos también presionaban para que esa guerra tenga fin. En esa época se combatía el derecho a la conquista y entonces se hacían las presiones para que Chile pueda encontrar una paz con el Perú, pero esta no se daba porque no había con quién negociar. Y justamente esa es la situación, diríamos, de gris que se había generado. Si trasladamos estos dos ejemplos, siempre vemos que la situación ahora en Ucrania, ¿no? esta crisis, este conflicto, tiene un acontecimiento que lo mencioné hace algunos minutos en mi primera intervención, que es la elección de Trump, ¿no? Un factor, un escenario que no debe haber estado fuera de todo análisis ruso para ese tipo de circunstancias, sino todavía ni siquiera deberíamos nosotros dejar de tener en cuenta esta particularidad. ¿Por qué? Porque pone en cuestión primero la fuerza de los Estados Unidos para hacer firmar un contrato de reconocimiento, de explotación de los recursos naturales en Ucrania, ¿no? Para poder asegurar el gasto económico que ha establecido, cosa que debilita totalmente a un país que está agotado por la guerra. Una guerra son deudas, una guerra es crisis económica, pero una guerra también plantea cuestiones jurídicas, aunque quizás algunos no quieran reconocer la importancia de la cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque el presidente se encuentra con el mandato vencido. Entonces, como de un lado, se busca que el presidente reconozca con un contrato, ¿no? El uso de un porcentaje de sus recursos naturales y por otro lado, se cuestiona su legitimidad. En tanto es un presidente con funciones vencidas. ¿Puede un presidente con funciones vencidas ser suficiente para garantizar una paz? ¿Cómo se va a dar la sucesión presidencial o quién es la persona que finalmente estará en condiciones de firmar dicha paz? ¿O cómo el Parlamento va a ratificar cualquier tratado de paz o acuerdo que tenga que permitir las deudas y la salida política? Porque esa salida política, que es una cuestión política interna, política y diplomática, por la presión de otros estados, que va a llevar a una serie de interrogantes que en estos momentos no tiene solución. Pero lo suficiente es el mensaje que han enviado estas grandes potencias, sin dejar de reconocer que detrás de ellos existe ese espíritu de los grandes imperios de poder encontrar una paz entre ellos.
Leía yo la otra vez una noticia que me llamó la atención porque decía que este es un asunto que se tiene que resolver en una mesa entre los grandes, entre los papás. Y que cuando los papás solucionan el problema, los niños se tienen que sentar en otra mesa. En otras palabras, desde la perspectiva de los grandes estados, este es un asunto que se tiene que resolver entre los grandes estados. Y el resto tiene que allanarse a estas decisiones que tratan de encontrar una paz americana que probablemente, si no encuentra una respuesta en Zelensky, si no es la persona adecuada para salir del problema, tendrá que iniciarse un proceso político que todavía podría demorar, ¿no? Eso es algo importante. A mi modo de ver, estamos en una etapa posible, ¿no? En el marco de las relaciones internacionales no es ni recomendable ni fácil hacer afirmaciones a mediano o largo plazo, porque las cosas pueden cambiar. Hay factores de orden nacionalista, de política interna, ¿no? Además, hay mucho dinero que se ha perdido desde el punto de vista de los Estados Unidos y desde el punto de vista de la seguridad. Hay muchas armas que deberían estar ahí, pero que no lo están. Han aparecido, por ejemplo, en América Latina, en México, en manos del crimen organizado. Es decir, hay un tráfico de armas del cual son totalmente conscientes y conocedores los estados, que hacen que la situación en Ucrania se convierta cada vez no solamente más difícil, sino más insostenible desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, en el medio de esta confrontación política. Quizás esta etapa que estamos viviendo en un momento es una señal que nos permitiría a nosotros afirmar que esta gestación del nuevo orden internacional llega o estaría llegando a perfilarse, ¿no? A empezar a perfilar un nuevo orden internacional en el cual ya no es un Estado hegemón, sino que van a haber probablemente una hegemonía compartida, ¿no? Entre Estados que en estos momentos confrontan los mismos problemas: migración, los desafíos de la inteligencia artificial, su reposicionamiento, ¿no? Lo que no quiere decir bajo ninguna circunstancia que sea la derrota de un sistema político como el sistema político que los Estados Unidos, digamos, influyen en el mundo, para nada, ¿no? No es la derrota, es la recomposición de un tablero en el cual nosotros estamos en el medio de la partida y que debemos esperar seguramente con ansias que se defina en las próximas jugadas estratégicas, ¿no? Entre los estados comprometidos en el mantenimiento de la paz y las seguridades internacionales. Muchas gracias. Doctor Saavedra, por su ponencia. A continuación vamos a pasar con el magíster Anthony Medina Rivas Plata, quien nos va a hablar sobre la seguridad internacional en tiempos de guerra, lecciones y proyecciones. Le cedemos la palabra, magíster. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, yo voy a, digamos, profundizar un poco en cosas que ya había señalado hace un momento, ¿no? El estilo de hacer diplomacia en el mundo fue liderado por potencias colonialistas europeas, básicamente 6, durante buena parte de lo que fue el periodo entre el siglo XVI y el siglo XIX, ¿no? Con el ingreso de los Estados Unidos a la arena política mundial, se inicia una nueva forma de hacer diplomacia, ¿no? Y una forma nueva además de abordar los conflictos internacionales, ¿no? Um, Tanto por esta iniciativa, ¿no? Inspirada en el famoso idealismo wilsoniano de crear instituciones como la Sociedad de Naciones o la Organización de Naciones Unidas, se cambia la diplomacia directa, bilateral, histórica, por la cual los estados se habían movido, hacia una diplomacia multilateral en la cual el carácter de reconocimiento de Estado se basa en la pertenencia a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y este fue un proyecto liderado por los Estados Unidos, al cual todos los países, bueno, todos los países del mundo prácticamente se han plegado, ¿no? Incluso la Unión Soviética y la China comunista, que a pesar que, digamos, que planteaban un modelo económico distinto al capitalismo, se adhirieron también a esta forma de resolver conflictos internacionales, ¿no? Y este sistema que combina diplomacia multilateral con la hegemonía del dólar como divisa de cambio mundial,
sirvió a un proceso de globalización en donde Estados Unidos fue el motor del crecimiento mundial entre fines de la Segunda Guerra Mundial y los años 70, ¿no? Luego con el fin del patrón oro y los cambios que se produjeron a consecuencia de la crisis del petróleo del 73, tanto Rusia como China como Irán pasaron por diversos procesos que, digamos, conformaron el carácter del poder político que tienen hoy día en la escena internacional y obligaron también a Estados Unidos a hacer ciertos replanteamientos con respecto a su propio modelo económico, ¿no? Es decir, con la crisis de los años 70, Estados Unidos empieza a deslocalizar cada vez más su industria nacional y se convierte en un país principalmente de servicios, fuertemente dependiente de las importaciones, en particular de China, pero bueno, de una gran parte de países con los cuales tiene déficit comercial, y cuya principal industria es pues el petróleo y la industria armamentística. A pesar que existen otras industrias también que no son menores, pero en general, digamos, el grueso de la política exterior estadounidense está marcada por estas características de su modelo económico, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el cual yo considero que eh, este modelo de hacer diplomacia y este modelo de relaciones comerciales ya no sirve para los intereses de la actual élite estadounidense que ha visto en Trump una persona que es capaz de promover un modelo de capitalismo de Estado, capitalismo nacionalista, muy en la sintonía con otras corrientes que se vienen dando en Occidente principalmente, ¿no? Como el Brexit o el movimiento euroescéptico o las extremas derechas que vienen emergiendo también en Europa y en parte también en América Latina, ¿no? Entonces, mientras tú tienes un Occidente que se vuelve más proteccionista, más nacionalista, que empieza a mirar formas más tradicionales de ejercer la diplomacia para resolver los conflictos internacionales, tú tienes una China y un sudeste asiático sumamente dinámicos económicamente, eh, que son más bien centros en los cuales se promueve con mucha mayor énfasis el actual proceso de globalización económica que en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este cambio que está buscando Trump en su propio modelo económico está de la mano también con el tipo de política exterior que él está ejerciendo, ¿no? Y acá hay un concepto de la teoría de las relaciones internacionales, que es lo que llaman el grand strategy, ¿no? La gran estrategia. Y un poco lo que nos toca hacer ahora es descifrar cuál es la gran estrategia de los Estados Unidos bajo Trump. Y esta idea de la gran estrategia es empalmar la economía política, ¿no? La economía política del país con la política exterior como el medio para poder lograr los objetivos de esa economía política, ¿no? Y lo que yo sostengo es que con esta idea America First, con esta idea Make America Great Again, de volver a reindustrializar los Estados Unidos, eh, esto implica un periodo en el cual Estados Unidos tiene que también replantear ciertos compromisos internacionales que ha sostenido y que actualmente se hacen insostenibles para efectos de seguir manteniendo la hegemonía americana, al menos dentro del continente, ¿no? Y acá cito nuevamente el mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, ¿no? Habla de multipolaridad, Marco Rubio ha hablado de multipolaridad en tanto y en cuanto se necesita establecer zonas de influencia con grandes jugadores para poder resolver los conflictos internacionales, ¿no? Si ustedes revisan la página del Departamento de Estado, han hecho modificaciones, por ejemplo, al capítulo sobre Taiwán, ¿no? Prácticamente se adhieren al principio de una sola China y ya están dando por establecido o ya por hecho que Taiwán tarde o temprano va a reunificarse con China. Entonces, para ir un poco más allá de los lugares comunes que catalogan a Trump como un loco o como un halcón belicista, al contrario. O sea, yo más bien veo que dentro de estos cambios al modelo económico interno de los Estados Unidos, se está buscando también reducir al mínimo ciertos conflictos internacionales que están generando un gran gasto al fisco estadounidense para poder
cubrir ciertos gastos necesarios para la reindustrialización de los Estados Unidos, ¿no? Y esto implica, por supuesto, negociar con muchísimos actores, pero por supuesto, en particular con el negocio de las armas y de los constructores, bueno, con los proveedores de servicios que sostienen pues toda la logística de las 750 bases militares que Estados Unidos tiene en el mundo y que hace que el presupuesto del Pentágono en defensa sea pues el mayor del mundo por mucho, por mucho, ¿no? Es decir, el presupuesto militar de los Estados Unidos, si no me equivoco, equivale al de Rusia, China, Reino Unido, Francia y tres más sumados, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar en que el Estados Unidos que Trump está queriendo construir está fuertemente ligado a la limitación de muchos de sus compromisos. Y ahí yo creo que ponerle fin a la guerra en Ucrania está vinculado a eso. Y me parece que el estilo en el cual Trump lo quiere hacer implica un fuerte descrédito de los organismos internacionales que sostuvieron la hegemonía americana desde 1945 en adelante para volver a formas tradicionales como la diplomacia directa. Entonces, esta diplomacia directa que va a hacer que Donald Trump se reúna bilateralmente con Putin para resolver el conflicto en Ucrania, que acepte un área de influencia de China en Taiwán y en el sudeste asiático, que limite los compromisos militares con Israel más allá de la retórica con respecto a Gaza, con el objetivo precisamente de contrapesar a Irán como poder regional. Y al mismo tiempo tratar de cerrar diversos espacios o diversas brechas que implican un mayor involucramiento de los Estados Unidos en los conflictos mundiales. Ahí está, por ejemplo, el pedido a los países de la OTAN para que cumplan con el famoso 2% en el gasto de defensa. Está el reconocimiento de facto del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Trump no cree en un Juan Guaidó 2, ¿no? Con, con Maduro están conversando en temas migratorios, que de paso también son temas petroleros. En Corea del Norte, Trump va a intentar nuevamente, digamos, llegar a algún tipo de acuerdo para limitar el programa armamentístico norcoreano. Y a nivel de cooperación internacional, yo creo que USAID se va a convertir, o digamos, no va a desaparecer USAID, pero sí lo va a convertir en una especie de ministerio de obras públicas, ¿no? Es decir, de obras públicas en el extranjero, con el objetivo precisamente de generarle una cierta competencia a las iniciativas de China. Con este tema del Belt and Road Initiative, Estados Unidos me parece que va a llegar a algún tipo de acuerdo con los magnates de la construcción en su país para poder darle a USAID un nuevo tipo de cariz más orientado a la creación de obras públicas que puedan competir con China, ¿no? Me parece que el análisis va un poco por ahí. Y finalmente, Trump en última instancia lo que está haciendo es seguir el viejo consejo de Henry Kissinger. El mayor terror de Henry Kissinger fue evitar una alianza comunista mundial entre Rusia y China contra los Estados Unidos. Y el famoso encuentro que tuvo con Mao Zedong en los años 70, durante la época de Nixon, tuvo precisamente el objetivo de separar a China de Rusia, ¿no? Yo creo que este acuerdo sigue la misma lógica, ¿no? Evitar un mayor acercamiento entre Rusia y China, cuyos vínculos energéticos están siendo cada vez más profundos debido al corte del suministro ruso a Europa, ¿no? La voladura del gasoducto Nord Stream. Entonces, esto Trump lo hace con una diplomacia directa, ¿no? Obviando organismos internacionales, obviando actores menores como Ucrania o la Unión Europea al momento de tomar decisiones. Y esto, bueno, si esto es bueno o malo, depende del enfoque que tú le des, o, digamos, o la idea o la idea que tú puedas tener sobre cómo funciona el orden internacional, ¿no? Al menos en términos de eficiencia, a mí me parece que este modelo es mucho más eficiente para resolver grandes conflictos mundiales como los que han podido arrastrar a una guerra directa entre Rusia y la OTAN, o liderada por Estados Unidos. Si este modelo de diplomacia servirá
para resolver otros asuntos que pueden emerger en Corea del Norte, en Oriente Medio, en la propia China, en Venezuela, todavía no lo sabemos aún, es muy pronto para decirlo. Pero ciertamente yo concluiría diciendo que no podemos entender, y repito nuevamente, no podemos entender los cambios en la política exterior de Trump si no entendemos cuáles son los cambios en la economía política del país con respecto a la política arancelaria, a la política industrial y al nuevo enfoque que tiene Trump con respecto a la hegemonía dentro del continente americano. Sería cuanto tendría que señalar y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por su ponencia, Magíster Medina. A continuación, le animamos a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas, ya sean preguntas abiertas para todos los ponentes o preguntas en particular para alguno de ellos. Animamos a que puedan escribirlo a través del chat del Zoom para poder realizar las preguntas pertinentes. Sí, claro, perfecto, Valeria. Muchas gracias. Entonces, en este caso, vamos a dar un espacio de 30 segundos. Si es que algún participante desea hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y, en caso contrario, haremos las preguntas las organizaciones de este evento. Ok, veo que hay unas manos levantadas. Le daré el pase primero a Brisette Victoria Carrión. Tienes la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha Ok. bien. Interesante exposición de todos los panelistas. La última exposición, que si no me equivoco, fue de del doctor Anthony Medina, si no me equivoco, acerca de la política exterior de Trump, centrada en lo que es su visión de la economía. Me pareció bastante interesante en el sentido de que sí, bueno, puede tener razón en el cuanto de los tratamientos bilaterales y esa predisposición de Trump de hacer primero a América a costa de sacrificar, se puede decir, el orden internacional que se venía gestando desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas acciones que está tomando Estados Unidos también pueden ser aprovechadas por otros actores como China, que si bien Estados Unidos, como él menciona, quiere tener una zona de influencia más fuerte en América Latina, China le está ganando ese espacio. En ese sentido, ¿cómo vería usted el futuro de América Latina siendo Estados Unidos queriendo, como usted dice, reafirmar su posición, pero también teniendo a otro actor como China que le está ofreciendo más a cambio de Estados Unidos, que más que ofrecerle está tomando una posición un tanto más ideológica en sus apoyos? Sí, muchas gracias. Em, Acá yo tendría que mencionar nuevamente el tema de USAID, ¿no? O sea, digamos, si bien de un lado este tema de la desactivación de USAID tiene que ver, digamos, con esta ideología antiprogresista, anti-woke que hermana a Trump con las extremas derechas en el resto del mundo, también tiene que ver con una reorientación de los presupuestos y del gasto público norteamericano orientado al exterior. O sea, y lo que yo pienso es, digamos, en mi opinión, podría equivocarme, es que en el futuro USAID va a ser reemplazado por una especie de Ministerio de Obras Públicas en el extranjero. ¿Qué nombre tendrá? No lo sé, de repente se sigue llamando USAID, es otra cosa. Pero va a tener que ver con eso, ¿no? Va a tener que ver principalmente con el sector construcción, y esto va a estar fuertemente vinculado a lograr que los intereses estadounidenses puedan promoverse de mejor manera digamos, dentro del marco de esta competición con China, ¿no? Efectivamente, América Latina ya es el principal socio comercial ya tiene a China como principal socio comercial, mucho más que los Estados Unidos. China es uno de los principales socios comerciales del propio Estados Unidos, Canadá y México. Um, entonces, competir con China implica competir en aquellos espacios en donde Estados Unidos está queriendo constituirse, que es el tema industrial. El problema de los aranceles que está planteando Trump es que, eh, digamos, en el corto plazo no hay forma
de que no sé, o sea, digamos, si toda la vida importaban lavadoras de China, de un día para otro no van a florecer fábricas estadounidenses de lavadoras, al menos no de un día para otro. Entonces, este proceso de reconversión industrial en los Estados Unidos va a generar digamos, una inflación artificial en todo el planeta, y eso nos incluye a nosotros, que también somos un país muy dependiente de las importaciones de insumos, que no se sabe cuánto tiempo va a durar. Es decir, traer los trabajos de vuelta de China, volver a la vieja producción Made in USA, va a tomar muchos años. Va a tomar muchos años, probablemente mucho más años digamos, del tiempo que Trump estará como inquilino de la Casa Blanca. En ese periodo, la competencia que se va a generar con estas nuevas medidas que incluso contradicen los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha firmado, va a generar una crisis inflacionaria bastante dolorosa para nosotros. Y si China continúa consolidándose como, digamos, un campeón de la globalización, del libre comercio, de las ventas por Internet, de las aplicaciones, de la inteligencia artificial, China terminaría por volverse, digamos, mucho más atractiva, ya no solamente como socio comercial y económico, sino también eventualmente como socio político. Y la mayor preocupación para los Estados Unidos con respecto a China en América Latina no es la dependencia económica, sino que esa dependencia económica termine por convertirse en dependencia política. ¿Cuánto faltará para ese proceso? Yo creo que entre este y el próximo año lo vamos a saber, porque cuando lleguemos a diciembre de 2025 y las cosas estén costando el doble o el triple en todo el planeta a causa de los aranceles de Trump, vamos a ver entonces si es que esta estrategia es sostenible. Muchas gracias, profesor Anthony Medina, por su respuesta. Ahora vamos a dar el pase a Joaquín Ugaz Pardo, que también tiene levantada su mano para una pregunta. Joaquín, tienes la palabra. Muchas gracias. Tengo dos dudas. Primero, hay una percepción de que Trump, al parecer, es una especie de alumno aventajado de Henry Kissinger y está utilizando la Realpolitik para poder resolver el conflicto Rusia-Ucrania. Me gustaría saber sus perspectivas al respecto de esta afirmación. Es decir, si realmente Trump está utilizando la Realpolitik para resolver este conflicto. Y segundo, me gustaría, digamos, saber sus perspectivas también acerca de el repique, por ejemplo, que está teniendo el Partido Liberal en Canadá de el otrora impopular primer ministro Justin Trudeau, que renunció hace poco, dicho sea de paso, debido precisamente a las amenazas que Canadá ha estado sufriendo con que Estados Unidos lo va a invadir, que lo va a imponer aranceles y todo más. En Alemania está pasando algo parecido con Alternativa para Alemania, este partido de ultraderecha, que si bien va segundo, ha desacelerado muchísimo la velocidad en la que venía creciendo en el electorado, en las preferencias electorales. Esas dos cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu pregunta. En este caso, al haber habido antes una pregunta para el profesor Anthony Medina y haber en los comentarios una pregunta específica para el doctor Ortiz, invitaría al doctor José Antonio Saavedra o al profesor Francisco Belaunde a poder contestar esta pregunta, si es que alguno de los dos se anima a contestar esta pregunta. Bueno, antes de darle el pase al profesor Ortiz, no, efectivamente estoy de acuerdo con la idea esa de que eventualmente eh, hay ese cálculo de separar eventualmente a Rusia de China, ¿no? Que es un poco lo que efectivamente Nixon hizo en su momento y que por supuesto Kissinger estuvo detrás de este tema, ¿no? La diferencia con esa época es que en ese momento Estados Unidos no rompió con sus aliados, ¿no? En este caso, Estados Unidos básicamente va a actuar solo. Es la gran diferencia con lo que pasó entonces, porque claro, los europeos están muy incomodados, ¿no?, con la postura de Donald Trump. Evidentemente, Donald Trump va a tener, como no, de repente Hungría, por ahí Eslovaquia, pero en general los europeos y Canadá, otros aliados de Estados Unidos están muy molestos con Estados Unidos, Canadá, incluso Australia, ¿no? Hasta Japón,
Entonces, lo que va a pasar es que eventualmente Donald Trump podría separar a Rusia de China, pero Estados Unidos se queda solo, juega solo. No sé si eso es eventualmente lo que estaría dispuesto Estados Unidos el señor Donald Trump está en su cálculo, tal vez sí, tal vez no le importa. El otro tema es que a nivel interno, en Estados Unidos hay mucha gente que está en desacuerdo, incluso los republicanos. O sea, hay una parte de los republicanos, aunque es verdad que le tienen miedo a Donald Trump, por tanto expresan con prudencia su discrepancia, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto, digamos, pueden oponerse a la postura actual de Donald Trump. No lo sabemos. Y efectivamente, bueno, y respecto de cómo, digamos, este tema de la relación con China en América Latina, ¿no? Es interesante lo que dice Anthony, que de alguna manera habría una especie de ministerio de obras públicas. Aquí, justamente en relación con eso, ¿no? La diferencia entre las inversiones de Estados Unidos y europeas respecto de las de China, y eso lo decían abiertamente, decían, oiga, nosotros queremos invertir en América Latina, pero con inversiones que estén atadas a valores, de democracia, de transparencia. Porque es verdad que las rutas de la seda están muy ligadas a la corrupción, porque no hay China lo que ofrece es que sus empresas, o sea, que no haya concurso público, sino que de frente son sus empresas las que hacen, y han habido varios casos de elefantes blancos construidos, ¿no? En varios países, en particular en Sri Lanka, que ahora están quebrados, ¿no? Porque además se endeudan. Lo interesante de Donald Trump es que ahora dice, no vamos a procesar a los empresarios norteamericanos que coimeen a los gobernantes extranjeros. Entonces, claramente, claro, dice, ¿por qué? Porque al final lo que hacen es conseguir negocios para Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el tema de la coima va a ser un recurso, aparentemente, que ya no va a ser castigado en Estados Unidos para conseguir contratos. Me imagino yo que eso forma parte del cálculo de Estados Unidos para conseguir mayores negocios en el mundo y en particular en América Latina, ¿no? Entonces, sí, pues, lo que pasa es que se deja de lado toda consideración, como dijo el vicepresidente Vance, toda consideración moral, porque es basura, como le ha dicho. Entonces, bueno, si hay que coimear, pues coimemos abiertamente, ¿no? Por supuesto que siempre ha existido la coima, pero de alguna manera la justicia norteamericana ha intervenido en varios lugares donde ha intervenido contra gente que coimeaba, ¿no? Y por eso, por ejemplo, se metió, me decían, ¿qué hace Estados Unidos metiéndose a investigar lo que pasó en la FIFA? ¿No? Ustedes saben que Burga, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, saben que fue arrestado y al final, bueno, no le encontraron pruebas. ¿Y qué hace Estados Unidos? No, lo que pasa es que Estados Unidos también, cuando la plata pasa por Estados Unidos, ¿no? Aun cuando sea un negocio entre países que no tienen que ver con Estados Unidos, si la plata pasa por Estados Unidos, ya la justicia norteamericana comienza a investigar, ¿no? Eso aparentemente va a desaparecer con Donald Trump, y bueno, los empresarios norteamericanos van a poder coimear más abiertamente, en todo caso, sin correr el riesgo que eventualmente la justicia de su país los persiga. Muchas gracias, profesor Belaunde, por su respuesta. Ahora hay una pregunta en el chat dirigida para el doctor Jorge Ortiz, la cual es la siguiente. ¿Hasta qué punto podría funcionar la estrategia de Trump de fortalecer a Rusia para alejarla de China y mantener un equilibrio de poder? ¿Y en qué medida el abandono de Europa y la pérdida de su confianza llegaría a amenazar la seguridad e integridad territorial de los estados de Europa del Este en los próximos años? Adelante, doctor Ortiz. Gracias. Respecto a lo primero, a ver, respecto a las dos cosas, en realidad nadie tiene una bola de cristal como para saber qué es lo que va a pasar. Pero lo que me queda claro es que hay pues una competencia que ya lo han dicho también los otros participantes, fundamentalmente entre Estados Unidos y una potencia que amenaza desplazarla, que es China. En ese juego, Estados Unidos, Trump en particular, está dando
pasos sumamente radicales para tratar de avanzar y mantener la posición de primera potencia del mundo, Estados Unidos. Y es comprensible, ¿no? Eso es comprensible. Alguno de ustedes preguntó sobre América Latina. En clase yo suelo decir, América Latina es algo que no tiene mucho peso, ¿ya? En esta confrontación. El Perú es 0,28% del PBI global. América del Sur, en términos generales, está alrededor del 5% del PBI global. O sea, no es que seamos el centro de las atenciones y el centro de la rivalidad entre China y Estados Unidos. Nosotros estamos ahí, tenemos que aprovechar, tenemos que ser conscientes de eso y tratar de aprovechar esa situación sobre la base de algunos nichos en los cuales somos competitivos, ¿no? Si Trump juega bien este tema con Putin, es probable no que Putin le dé la espalda a China, pero sí que haya una mayor relación y que esto le permita avanzar en su proceso de mantener una posición de liderazgo global, ¿no? O sea, mi percepción es que China va a terminar convirtiéndose en la primera potencia. Eso no soy yo el único, yo creo que hay más o menos un consenso, y que lo que está haciendo Estados Unidos es, digamos, tratar de mantener su postura. Es lo mismo que pasó entre Gran Bretaña y Alemania a finales del siglo XIX, lo mismo que ha pasado con todas las grandes potencias en el mundo, ¿no? Tratan de mantener su posición y un orden determinado que es el que les permite ser la gran potencia. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo. Ahora, Europa, ¿cómo queda? El tema de la integridad territorial de Europa del Este, honestamente, no veo que haya ahí un tema de amenaza. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que primero, cuando se produce la reunificación de Alemania, hay negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la cual finalmente la Unión Soviética acepta que Alemania pase a ser parte de la OTAN, pero hay un compromiso en que le dice, bueno, la OTAN no se va a expandir. Y esto no se cumple. No se cumple y claro, viene el tema de la posibilidad de que Ucrania forme parte de eso y Rusia se siente amenazada. A eso se suma el tema de que hay un porcentaje en determinadas regiones de Ucrania que se sienten más rusos que ucranianos. Y esto lleva a una respuesta del gobierno de Ucrania que trata de integrarlos a la fuerza. Les prohíbe el uso del idioma ruso, les prohíbe una serie de cosas. Y esto lleva a que en el 2014 se inicie una lucha por defender estas posturas. Y esa lucha es apoyada, o sea, informalmente, pero apoyada. En la medida en que esto avanza, eh, hay pues tensiones crecientes entre Kiev y estas regiones, y en vez de encontrar una salida más o menos conciliatoria, estos escalan. Y la escalada lleva a que estas zonas que han tenido en primer lugar una aspiración autonómica, ahora pasen de la autonomía a la independencia. Y claro, en ese proceso, no solamente la independencia, sino una vez proclamada su independencia, la incorporación a Rusia. Y veo pues que es complejo, digamos, nosotros en términos generales recibimos información básicamente occidental en la cual se siente que Rusia es una amenaza. Pero creo yo que acá ha habido un tema que ha empujado a esta situación. No percibo
señales de que Rusia quiera incorporarse o anexarse a los países de Europa del Este. Sería suicida para Rusia, ¿no? Porque sería directamente enfrentar a la OTAN, sería directamente eh, aceptar que se convierte en una amenaza y Rusia no está en condiciones, no está en paridad, eh, digamos, económica ni militar para enfrentar a Occidente. Ahora, si Estados Unidos deja suelta a Europa, Europa tiene que pasar por una suerte de transformación para ver su defensa. Y eso, como les decía en mi intervención anterior, es un tema complejo y costoso. Y Europa no está en este momento en las mejores situaciones económicas. Hay una crisis fruto de esta idea del estado de bienestar que afecta a Alemania, que afecta a Francia, que son los principales motores. Entonces, es una situación compleja, por un lado. Por otro lado, no veo, no percibo, aunque no tengo dones de pitonizo, no percibo que Rusia quiera anexarse Checoslovaquia, Hungría, Polonia. No, no lo veo así. Eh, Eso es lo que yo podría comentar. Bueno, Gracias, doctor. Luis. Interesante reflexión sobre el tema. ¿me permite una opinión también? Sí, doctor Saavedra, adelante. Claro que sí. Bueno, sobre el tema de la realpolitik, ¿no? Efectivamente es un elemento indispensable para analizar lo que está sucediendo en estos momentos. Sobre lo que se afirma el presidente de los Estados Unidos, yo creo que hay que tener en cuenta una circunstancia, ¿no? En el sentido que estamos dentro de los 100 primeros días de su gobierno, ¿no? Conocemos más o menos el perfil del presidente, sabemos su forma de actuar, ¿no? Y entonces creo que estos 100 primeros días son claves, ¿no? Para poder ver cómo sus diferentes iniciativas, ¿no es cierto?, se consolidan o se materializan, tanto en el ámbito interno como en el ámbito de su política exterior, ¿no? En el ámbito interno han visto una serie de recursos que han podido de alguna manera impedir o retrasar esas decisiones y algunos anuncios que ha hecho en su política interna incluso tienen que pasar por el Congreso. Entonces, quiero decir con esto que sus anuncios, ¿no? Sus iniciativas, muchas veces están condicionadas a las decisiones de otros actores. Y en este caso, esa sería la línea a seguir para poder analizar este asunto de Rusia con Ucrania, si efectivamente significa un paso inicial hacia el fin de este conflicto, ¿no? Y cómo va a ser la recomposición de este orden internacional. Teniendo en cuenta además que si bien países como el Perú han tenido una postura conocida, lo cierto es también que los países que se conocen como el sur global, en realidad, en los cuales, por ejemplo, en el África, tanto Rusia como China tienen una participación muy activa en las inversiones y en materia de seguridad, ¿no? Han sabido tomar una postura de, de distancia en la Asamblea de Naciones Unidas. Muchos países no tuvieron el voto que los países de Europa o de Estados Unidos querían. Quiere decir que el sur global se puede interpretar que ha tenido en cuenta que este es un conflicto que no es el conflicto de ellos. Una especie de respuesta a lo que sucedió en la pandemia, cuando se buscaba la salida o la fórmula para una vacuna y se olvidaron de los países del sur global. Esta es una forma de decir, bueno, cuando nosotros necesitamos, se actúa de una forma, cuando ustedes necesitan nuestros votos, también hay una postura más o menos común. Y generalmente África, por ejemplo, siempre tiene posturas en el ámbito multilateral, que es uno de los espacios afectados por estas iniciativas, de hecho, que tienen una postura conjunta, ¿no? Y en América Latina, salvo algunas excepciones, ¿no? También ha sido conocida, pero el sur global creo que se ha convertido en su conjunto en un elemento decisivo porque ha de alguna manera relativizado la forma como Occidente ha tratado de plantear el asunto de Rusia contra Ucrania o viceversa. Entonces, creo que con eso quería terminar mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctor Saavedra. Siendo las 12:40 de la tarde, se da por concluida esta ronda de preguntas y se procede al cierre del evento.
Agradecemos a todos los ponentes, a los otros 4 expertos por haber participado en esta interesante reflexión de un tema importante para las relaciones internacionales, no solo por involucrar a estas 2 potencias, sino por la configuración o la simbolización que puede hacer del orden internacional. Si hay algo en lo que han coincidido todos los ponentes a lo largo de esta conferencia interesante, es que hay una reducción del multilateralismo, que hay una creciente polarización de las relaciones internacionales y una instrumentalización de estas diferencias ideológicas, teniendo en cuenta que hay una reorientación de la política exterior estadounidense, tal vez hacia un aislacionismo o alguna orientación hacia el bilateralismo, que son factores que se van a tener que tener en cuenta después para el desenlace de este conflicto, que probablemente sea el inicio del fin. Y con estas palabras le doy cierre a esta conferencia, agradeciendo nuevamente a los ponentes y participantes, y nos vemos para próximas conferencias. Hasta luego y muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias, doctor.